doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis político, de riesgo político, colaborador en este espacio. Luis Carlos, es un tema de los que a ti te gustan, que lleva muchos recovecos judiciales y constitucionales. ¿Cómo la ves, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, muy buenas tardes. Pues es muy grave lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Esta no es una crisis que haya nacido ayer, lleva varios años gestándose. De hecho, te podría decir que probablemente esta crisis data del día que tomaron protesta los consejeros, los magistrados electorales actuales, porque antes de que tomaran protesta se cometió un pecado de origen muy grave, que fue el que el Senado, que ya había designado a los magistrados para 3, para 6 y para 9 años para tener un proceso de escalonamiento, decidió momentos antes de la toma de protesta extenderles el mandato a 6 años, a 8 años y a 9 años. Y ese pecado de origen me parece que fue muy grave por parte de los partidos políticos, tratando supuestamente de evitar que los magistrados fueran a ser capturados por el nuevo gobierno. Y fue justamente eso lo que aprovechó el nuevo gobierno, porque se comenta ampliamente entre los mismos magistrados que el nuevo gobierno de López Obrador aprovechó ese origen cuestionable jurídicamente para presionarlos, capturarlos y obtener del Tribunal Electoral muchos fallos que fueron favorables a Morena y al gobierno. Y este tema fue lo que fue generando un problema interno en el tribunal, en el cual el presidente José Luis Vargas, que ayer fue destituido, tomó una postura indigna, sumisa al gobierno, justamente por estas presiones que recibía del gobierno y además por otra razón, Pepe, que es el hecho de que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Y es probablemente ese hecho, más la presión del gobierno, lo que ha hecho que este tribunal electoral encabezado por Vargas haya sido tan parcial a favor del gobierno. Lo que ocurrió ayer fue que un grupo de 5 magistrados desde hace varias semanas han tomado una postura más independiente y ayer básicamente lo que hicieron fue destituir a José Luis Vargas por carecer de liderazgo y por carecer de la imparcialidad para ejercer el cargo. Es una crisis, creo que esta salida es una salida posible para remontar estos problemas acumulados durante ya casi 4 años y ya veremos cuál es la negociación política que el ministro presidente de la Corte está llevando a cabo, pero sin duda es muy delicado. Y a mí me preocupa mucho, Pepe, la postura de López Obrador, porque López Obrador está revolviendo cosas de chile y de manteca y le está metiendo sal y está concluyendo que nada funciona en los órganos electorales y está pidiendo que todos renuncien. Eso es inaceptable, eso es aumentar la crisis. El INE no tiene nada que ver en esto y el presidente ya quiere involucrar aquí a los consejeros del INE. Este es un asunto del tribunal, ojalá se resuelva porque sí, efectivamente, la presidencia de José Luis Vargas me parece totalmente inviable, carece de sustento y no tiene liderazgo al interior del Tribunal Electoral. Ahora, constitucionalmente, Luis Carlos Ugalde, tú estás más enterado que nosotros de la letra chiquita, del diablo que hay en los detalles de las leyes, en este caso específico. Tú dirías, ¿quién es entonces el presidente del órgano electoral, del máximo órgano electoral a nivel del tribunal, el segundo tribunal constitucional más importante del país? Pues en este momento el presidente del Tribunal Electoral es claramente Reyes Rodríguez, quien fue electo ayer por 5 magistrados. El cuestionamiento, Pepe, simplemente es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Constitución se establece el mecanismo de nombramiento, se establece la posibilidad de renuncia, pero no está explícitamente colocada la palabra destitución. Y lo que los magistrados han dicho es que si ellos nombran, pues ellos también pueden remover cuando se dejan de cumplir las funciones con imparcialidad e independencia. Ese es el argumento ante una omisión que hay en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A mí lo que me parece es que políticamente hablando, lo mejor para el tribunal es que Vargas hubiese presentado la renuncia, no lo hizo, de tal forma que la segunda mejor opción es la remoción. Y claramente la tercera mejor opción, que probablemente surja de la negociación política, es tratar de establecer un marco para que ya no haya litigios, ya no haya impugnaciones y el Tribunal Electoral
pueda caminar a lo que viene en las próximas semanas, que es calificar las elecciones de gobernador y de diputados federales por la vía proporcional, que son temas que están pendientes en la mesa. Además, todo esto urge. Entonces, ¿en qué fue obsecuente, en qué fue dadivoso el magistrado José Luis Vargas con el presidente de la República? En el caso de Félix Salgado Macedonio, en el caso de Raúl Morón, es decir, el tribunal contrarió al presidente en esos dos casos específicos, y ahí el magistrado siempre votó del lado de lo que pedía el presidente. ¿Es por ahí por donde va? Esto es un tema que se ha comentado durante más de 2 años, Pepe. De hecho, esto empezó a fines de 2018 y en 2019, cuando el Tribunal Electoral tenía que definir una sanción que el INE le había establecido al partido Morena por el manejo de un fideicomiso que se gestó en el terremoto de 2017 y que se violó la ley porque se manejó en efectivo y el destino de esos recursos no se conoció. Debió haberse establecido una sanción y el tribunal decidió perdonar a Morena. Y ahí empezó una serie de decisiones, que son muchas, en donde los magistrados encabezados por Vargas estaban votando decisiones a favor de Morena y del gobierno. Esto dejó de ser hace 3 meses, cuando votaron en contra de la nominación de Félix Salgado Macedonio y otras medidas. Pero el tema de la falta de liderazgo de José Luis Vargas se da justamente porque se le acusa de haber sido el factor predominante para hacerle caso a la presión de Morena y del gobierno y de la oficina del presidente para tratar de quedar bien con el gobierno. Y se argumenta, y esto no hay demostración, pero se argumenta que probablemente la amenaza que usaba el gobierno para tenerlo sumiso era justamente la investigación que hay sobre él por enriquecimiento ilícito. Este es el tema y es muy peligroso que el presidente de una institución como el Tribunal Electoral pueda ejercer el cargo con responsabilidad, con imparcialidad y con independencia cuando pesan sobre él este tipo de acusaciones. Pues muchas gracias, Luis Carlos, por ayudarnos a entender el contexto en el que se da este hecho ciertamente preocupante de crisis constitucional en el segundo máximo tribunal del país, que es el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.